La comisario Adriana Ledesma es la jefa de la División Trata de la Policía de Misiones. La tenemos esta noche aquí en vivo, pero de espaldas, ¿sí? Como tiene que ser. Buenas noches. ¿Por qué estás de espaldas? ¿Por qué pediste estar de espaldas? Es bueno explicar esto antes de avanzar. Nosotros tenemos, básicamente, yo personalmente tengo a cargo un área de investigación que llevamos a cabo el trabajo de campo. Es por eso que trato de reservar mi identidad, por el trabajo que realizamos en la calle. Perfecto. Hace 17 años que esta división trabaja con el tema trata de personas, ¿no? Exactamente, la división fue creada en el año 2008, cuando Misiones se adhiere a la Ley Nacional de Trata de Personas. Bien. Es ahí que la Jefatura de Policía, a través del Ministerio de Gobierno, crea un área específica para el delito de trata de personas. Bien. ¿Las mujeres son las principales víctimas? No las únicas, pero son las principales. Esa es la pregunta. Con relación al trabajo que nosotros realizamos, te puedo decir que sí. La mayoría de los casos que tuvimos fueron víctimas mujeres. Igualmente, en estos últimos años fue variando en razón de que tuvimos trata por casos laboral. También. Y fueron masculinos los que fueron víctimas. Está bien. El caso o los casos más habituales, ¿son trata con fines sexuales o con fines laborales o qué tipo de trata? Porque hay muchos. No te puedo decir un número específico, si más o menos, pero en lo que va el trayecto del trabajo de la división es en aumento el caso de trata con explotación sexual. La trata laboral lo empezamos a trabajar después de la pandemia. Después de transcurrida la pandemia, la situación económica que empezó a atravesar el país general, no a nivel provincia, sino generalizado el país, hizo que la gente de Misiones vaya a trabajar hacia otros lugares. Claro. No solamente a la República del Brasil, como tuvimos casos, sino también en otras provincias cercanas. Bien. Raquel. Darle hoy por hoy, en el plano actual, ¿cuáles son las principales vías de captación a las víctimas? Te puedo decir que el delito hoy en día va mutando y va cambiando y estamos teniendo casos a través de la virtualidad. Está expuesta la tecnología hoy en día. Entonces, juega un papel muy importante el teléfono celular, las redes sociales, las plataformas de trabajo, de propuestas laborales, los juegos en red que pueden tener nuestros hijos hoy en día. Hizo que el delito vaya cambiando. Interesante lo que estás diciendo, porque hasta hace unos años el caso típico era alguien que se contactaba personalmente y a su vez colaboraba con las redes de trata, ¿no? Una vecina, una amiga, alguien del barrio que le decía, mirá, tengo algo para vos. Bueno, eso está cambiando y la herramienta digital es ahora la que prima. Exactamente, es así. Te puedo hablar de un delito que transcurrió en el año 2008-2010, cuando empezamos con la ley, donde incluso venían personas de otra provincia a buscar chicas para trabajar. Hoy en día está cambiando porque se maneja todo por las redes sociales y no sabemos con quién estamos tratando desde el otro lado. A ver, una precisión importante te pido. Cuando hablamos de trata de personas con fines sexuales, por ejemplo, estamos hablando de un trabajo que no es consentido o aún siendo consentido, que la persona en cuestión acepta trabajar, por ejemplo, en un cabaret. En un prostíbulo. En un prostíbulo. Sí. Aún así es trata. Esa es mi pregunta. Es trata porque la ley cambió en el año 2012. Se modifica y no hay consentimiento tanto de víctimas mayores como de víctimas menores. Es una situación en la que se trabaja con la psicóloga porque en una situación que realizamos un allanamiento, encontramos víctimas que están trabajando en un prostíbulo por trata sexual. La víctima no reconoce que está mal lo que está haciendo. Para ella es un trabajo y ella está cobrando por ese trabajo. Hay un tercero que está lucrando con ella y ella lo que no está entendiendo es que ese dinero no es de ella, porque esa persona víctima le sacan por estar en el lugar, por ocupar la habitación, por ocupar un preservativo, por comer en el lugar. Y si viaja de un lugar a otro, hay un traslado, esa víctima tiene una deuda ya con esta persona. Eso es lo que tratamos de hacerle entender a la víctima al momento de su rescate. ¿Hay alguna característica que tenga Misiones
o que tengan las víctimas misioneras si las comparamos con situaciones o víctimas de otras provincias? La trata no distingue clase social ni género, pero te puedo decir que cuando nosotros empezamos con este delito, se hablaba de lo que era comúnmente anterior la trata de blancas. Entonces se hablaba de las chicas que eran de tez blanca y ojos claros. Nosotros tenemos un trisol de raíces en el interior. Entonces eran las chicas más buscadas para ir a trabajar hacia otras provincias. Las gringas, digamos. Exactamente. Raquel. Quisiera preguntar también por el tema de las denuncias. ¿Cuántas denuncias existen hoy por hoy? No sé si se puede hablar en cuanto a estadísticas. ¿Cuánto se involucra la gente por ahí si sospecha de una situación extraña que le llama la atención? La gente quizás tiene miedo. Sí. ¿En cuanto a cuánto se involucra justamente la gente? Eso es lo que nosotros tratamos de concientizar a la población, a la sociedad de Misiones. A nivel nacional contamos con una ley, con una línea, que es la línea 145. Esta es una línea gratuita, donde cualquier persona puede radicar una denuncia, incluso de forma anónima. Ahora, si tienen la presunción de un posible delito, también se pueden acercar a una dependencia policial, ya que la forma que tenemos de actuar es que si ellos reciben una presunta causa por trata, toman la denuncia o en su efecto si no la pueden tomar nos dan intervención a nosotros y continuamos con el juzgado o la fiscalía interviniente en la causa. Así también lo pueden hacer a través de la línea 911 de la institución policial, donde ellos automáticamente nos pasan el pedido. Hubo un caso en Corrientes, Piedritas creo que. Sí, ese fue... ¿Por qué fue tan importante? Ese fue uno de los primeros procedimientos que nosotros iniciamos cuando Misiones se adhiere a la ley, cuando empieza a trabajar la división. Y fue un caso que particularmente a mí me tocó de cerca porque fuimos a hacer un allanamiento en rescate de una víctima misionera del interior. Se había radicado la denuncia, se hizo un trabajo investigativo con la gente de Corrientes, se logró ubicar el lugar que resulta que era un prostíbulo. El comúnmente llamado Lucecitas Rojas existía en ese momento. Fuimos a hacer el allanamiento con colaboración de ellos y resulta que al ingresar nos encontramos con 5 víctimas y entre ellos 5 mujeres, entre ellas de Paraguay y de Chaco, y la misionera que estábamos buscando. Y para mí fue un caso muy resonante y me llegó porque es ahí donde yo tuve el primer contacto de ver lo que era realmente un prostíbulo, la situación de vulnerabilidad en la que se encontraban estas mujeres y el relato que lo hacían en primera persona conmigo, porque en ese momento yo no contaba con una psicóloga. Entonces tuve yo la primera versión de ellas y fue un caso que para mí fue muy impactante. Dicen, no sé si es cierto, que en algunos casos hasta admiten los niños, digamos, los chicos, ¿no? Sí, sí, también. No me ha tocado personalmente ese trabajo, pero sí. ¿Qué pasa cuando la persona es captada no desde Corrientes o desde una provincia argentina, sino, por ejemplo, desde Brasil? ¿No? Cuando se va del país, no cuesta mucho irse a Brasil desde Misiones. ¿Cómo trabajan ahí cuando es otro país donde se está produciendo el delito? Si nosotros tenemos conocimiento a través de una denuncia o a través de la fiscalía, a través de una investigación que una misionera o un misionero se encuentra siendo explotado o por un posible caso de trata en Brasil, automáticamente la fiscalía trabaja con los consulados y nosotros paralelamente con nuestros pares de la República del Brasil. Bueno, saludos a todo el equipo porque es un trabajo en equipo que sé que es muy bueno. Gracias. Así que, bueno, felicitaciones y un saludo a todo el equipazo que tienen ahí, ¿eh? Sí, la verdad que sí, que destaco muchísimo el trabajo del equipo que está permanentemente. Gracias por haber venido. No, por favor, muchísimas gracias. Es importante hablar de esto, muy importante. Gracias. Nos vamos.